Capítulo 7. ¿Cómo conservar la salud financiera? Recién estamos comenzando a experimentar las consecuencias económicas a largo plazo de la COVID-19 en nuestra vida personal y familiar. Las consecuencias a corto plazo, con cientos de miles de muertes y millones de personas enfermas, ya son terribles, pero también hay importantes consecuencias adicionales que la sociedad ahora debe enfrentar. El impacto económico de la pandemia está llegando a muchas familias con toda su fuerza. Muchos de los desempleados durante la crisis están volviendo al trabajo, pero continúan sufriendo las consecuencias de la pérdida de ingresos durante el periodo que pasaron fuera del mercado laboral y las deudas que contrajeron. El mercado de valores se desplomó durante la pandemia y millones perdieron casi todo el dinero ahorrado durante toda su vida. Toda la economía mundial está extremadamente sacudida y nos preguntamos si la vida volverá a ser la misma. El escenario económico del futuro que se puede predecir es sombrío. Es posible que muchas empresas, obligadas a permanecer cerradas debido a la cuarentena, nunca se recuperen. Muchos viven del salario mensual, con poca o ninguna reserva. Los resultados de la pandemia de la COVID-19 los pusieron en un dilema financiero. La tasa de desempleo de los Estados Unidos ha alcanzado niveles récord. La economía mundial está sintiendo fuertemente los efectos de la COVID-19 en Sudamérica. La tasa de desempleo de los Estados Unidos ha alcanzado niveles récord. La economía mundial está sintiendo fuertemente los efectos de la COVID-19 en Sudamérica. La disminución de los ingresos, el desempleo desenfrenado y las crisis económicas, políticas e institucionales amenazan a toda la región, también como resultado de la pandemia. ¿Qué impacto tendrá todo esto en nuestras finanzas personales? ¿Cuál será el efecto en nuestra familia? ¿De qué manera afectará a nuestra salud mental este impacto que está recibiendo la sociedad? ¿Qué consecuencias a largo plazo puede sufrir nuestra salud física? Sobre todo, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a las terribles consecuencias de la COVID-19 y otras pandemias o cualquier catástrofe que nos esté atormentando? Este no es el primer desastre que ha sacudido nuestro mundo, y no será el último. ¿Cómo podemos permanecer fuertes en medio de estas epidemias mundiales y desastres naturales que afectan al planeta con una frecuencia cada vez mayor? En este capítulo, nos centraremos en 4 aspectos específicos de supervivencia. 1. Cómo sobrevivir financieramente en tiempos de crisis. 2. Cómo tu familia, y en particular tus hijos, pueden sobrevivir. 3. Cómo sobrevivir físicamente. 4. Cómo sobrevivir emocionalmente. ¿Cómo sobrevivir a una crisis financiera? La búsqueda de la felicidad en las cosas materiales nos lleva a recorrer un camino que no conduce a ninguna parte. El intento de llenar nuestra vida con bienes materiales solo nos deja vacíos. Hay más en la vida que solo ganar dinero. Estamos tan ocupados comprando que no nos damos cuenta de los tornillos morales sueltos en nuestra sociedad. La base está resquebrajada. Es muy posible que estemos invirtiendo nuestro dinero en los lugares equivocados. La Biblia presenta principios financieros eternos que tienen sentido. Revela secretos económicos que la mayoría del mundo desconoce. Nos anima a reevaluar nuestras prioridades y buscar lo que es eterno, en lugar de lo terrenal. La palabra de Dios nos lleva a hacer inversiones que producirán rendimientos a largo plazo. A continuación, se presentan 3 principios financieros descritos en la Biblia que te permitirán sobrevivir a cualquier crisis financiera. Acepta la verdad eterna de que Dios es el creador del mundo y el dueño de todo lo que contiene el planeta. David registra las palabras que Dios le dirigió en un momento de gran necesidad, en el Salmo 50. El Señor le recuerda que Él es el Creador y tiene el control del mundo, con las siguientes palabras: «Pues todos los animales del bosque son míos, y yo soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero, y todo lo que hay en él». Salmo, capítulo 50, versículos 10 al 12. David
alaba a Dios por sus maravillas cuando dice, «Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas». Salmo, capítulo 104, versículos 24 y 25. El profeta Isaías agrega que el mundo pertenece a Dios no solo por haberlo creado, sino también porque lo redimió. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Isaías capítulo 43, versículo 1. Al crear este mundo, Dios se lo confió a Adán. El Señor otorgó el dominio al primer hombre sobre toda la creación. Génesis 1:26. Al pecar, Adán renunció a su derecho a dirigir el planeta. Lucifer, el ángel caído, usurpó ese dominio y reclamó autoridad sobre la tierra. La Biblia presenta a Lucifer como príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo y el líder de los poderes del mundo invisible. Ver San Juan, capítulo 12, versículo 31, 14:30 y Efesios capítulo 2, versículo 2. La vida sin pecado y la muerte sustitutoria de Cristo pagaron el precio total del rescate por nuestro pecado. En la cruz, el destino de Satanás fue sellado y se garantizó la restauración del planeta Tierra. Ver Efesios, capítulo 1, versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, y San Juan, capítulo 12, versículos 31 y 32. Dios es el verdadero dueño del mundo, tanto por creación como por redención. Todo lo que tenemos es el regalo de su gracia. Somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha confiado. Nosotros pertenecemos a Cristo. Él nos creó y nos redimió. El mundo es suyo. El Señor creó todas las cosas. Además, para rescatarnos de la usurpación del enemigo, derramó su sangre en la cruz. Comprender el concepto de que Cristo nos creó y nos rescató marca toda la diferencia. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Moisés nos advierte: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Los talentos que tenemos para ganar dinero provienen de Dios. La capacidad de trabajar proviene de Dios. Cada respiración que damos proviene de Dios. Es Él quien abre puertas de oportunidad para que podamos sobrevivir económicamente. Es nuestro proveedor, sustentador y ayudador. Todo lo que tenemos es el regalo de su gracia. Todo lo que tenemos es suyo, porque nos creó y nos redimió. Somos administradores de sus bienes, no propietarios. El apóstol Pablo aclara este tema con las siguientes palabras: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Un mayordomo es alguien que administra la propiedad, las finanzas u otras áreas de la vida de otra persona. Somos los mayordomos de Dios. No somos dueños de este mundo ni de nada de lo que hay en él. Dios, el Creador, es el dueño de todas las cosas. Sin embargo, puso a Adán, Eva y sus descendientes a cargo de todo al darles dominio sobre todo lo creado, y los colocó en el jardín de Edén para que se ocuparan de él y lo custodiaran. Génesis capítulo 1, versículo 28 y capítulo 2, versículo 15. Pablo nos enseña que en nuestro papel de mayordomos tenemos la obligación de ser fieles en todo lo que administramos, incluidas las finanzas. Jesús agrega: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. San Lucas, capítulo 16, versículo 10. Cree que el Dios que te creó y te redimió se preocupa por ti y te sustentará. En Filipenses 4:19 encontramos una promesa maravillosa. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado
por medio de Cristo Jesús. A todos los administradores fieles, Dios les da la certeza de que suplirá sus necesidades. Las necesidades de los hijos de Dios ya han sido satisfechas por el banco del cielo. Jesús declaró: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué ropa nos pondremos? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. San Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33. Una pandemia no erradica las promesas de Dios. La COVID-19 no borró la certeza de la palabra eterna de Dios. Este coronavirus no necesita causar una crisis de confianza en nosotros acerca de la capacidad divina de resolver nuestros problemas y satisfacer nuestras necesidades. Al contrario, esta situación puede llevarnos a una fe más profunda y a una confianza más segura en Dios. En medio de nuestros mayores desafíos, las promesas divinas siguen siendo válidas. He visto esta realidad demostrada de una manera poderosa en mi vida. Mi padre se hizo adventista del séptimo día cuando yo tenía 13 años. Debido a su compromiso de guardar el sábado bíblico, perdió su trabajo. Además, papá tomó la decisión de ser fiel al devolver los diezmos y las ofrendas. Para poder mantener a nuestra familia, tuvo que trabajar día y noche. La vida no fue fácil, pero a menudo recuerdo haberlo oído citar 2 promesas de la Biblia. Cuando yo me preguntaba cómo Dios proveería a nuestras necesidades, papá, a su manera tranquila y confiada, citaba San Mateo capítulo 6, versículo 33. Primero, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y luego agregaba Filipenses 4:19. Y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La fidelidad de mi padre y su inquebrantable confianza en Dios le dieron a toda nuestra familia la seguridad de que, en nuestro tiempo de prueba, el Señor sería fiel y, de hecho, lo fue. Quizá no hayamos vivido con todos los lujos de algunas familias, pero teníamos algo mucho más valioso: un Padre fiel a Dios que nos dio la certeza de que podíamos confiar en el Señor con toda nuestra vida. Cuando los tiempos son difíciles y nuestras finanzas son limitadas, confiar en Dios es un acto de fe. Significa decir: Señor, creo que puedes cuidar de mí, pongo mi vida en tus manos, creo en tus promesas. La esencia misma de la vida cristiana se resume en la confianza. Es confiar a Dios nuestras finanzas, nuestra salud y nuestra vida en general. Es la fe de que el Cristo viviente, quien nos ha dado salvación a través de su gracia y poder por medio del Espíritu Santo, cumplirá su promesa de suplir nuestras necesidades. Confía en Él incluso durante una pandemia global que puede afectar tu vida y la vida de las personas que amamos. Cuando confiamos en Dios en medio de las pruebas, le damos la oportunidad de hacer por nosotros mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Efesios capítulo 3, versículo 20. Esto abre la puerta de nuestro corazón para recibir sus bendiciones en abundancia. La fe permite que las riquezas del cielo fluyan en nuestra vida. En cada crisis, Dios tiene todo bajo control. Una pandemia terriblemente devastadora no neutraliza sus promesas. Al vivir con confianza, estamos seguros en su amor, hoy, mañana y siempre. Elige reordenar tus prioridades a la luz del regreso de Jesús. La Biblia hace algunas predicciones impresionantes sobre una crisis económica durante los últimos días de la historia de la Tierra. El mayor tesoro que podemos tener es una relación personal con Jesucristo. La perla de gran precio nos ofrece gozo completo, paz interior y satisfacción duradera. Los placeres fugaces del mundo pronto terminarán. Cuando la felicidad, la satisfacción y la seguridad que sentimos están vinculadas con nuestros bienes materiales y la economía colapsa repentinamente, terminamos desanimados, abatidos y deprimidos. Pero cuando nuestra fe está anclada en Jesús y en los tesoros eternos de su palabra, estamos a salvo. El apóstol Santiago revela el engaño y la decepción de aquellos que hacen del dinero su Dios. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia
por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo, y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que, escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Santiago capítulo 5 versículos 1 al 5. El Apocalipsis describe un colapso económico que tendrá lugar poco antes del regreso de Jesús. Aquellos que piensan que el dinero es su fuente de felicidad sufrirán una amarga decepción. Todo lo que los motivó a vivir desaparecerá rápidamente. En Apocalipsis 18 se prevé que un colapso económico repentino sacudirá al mundo. El texto dice que los mercaderes de la tierra llorarán a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Versículo 19. De repente, hay un colapso económico sin precedentes, y en una hora su riqueza no vale nada. Habían puesto su confianza en el lugar equivocado. Confiaban en la riqueza y los bienes materiales, en lugar de depender de las promesas de Dios. Esto nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Cómo pueden nuestras familias sobrevivir a una crisis económica? Tu familia puede sobrevivir a tiempos difíciles. No hay duda de que los graves problemas económicos provocan trastornos que involucran la vida en su conjunto. No es raro que la gente sufra ataques de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental cuando experimenta una disminución abrupta en sus ingresos. La recesión económica causada por la pandemia de la COVID-19 ha resultado en una alarmante ola de desempleo, y esto proyecta una serie de trastornos en la sociedad. La gente se enferma y muere como resultado directo de la crisis financiera. El hambre avanza en el mundo. El desarrollo y el futuro de muchos niños se ven seriamente comprometidos. Los matrimonios fracasan, además de una serie de otros trastornos que afectan a la sociedad. Satanás, el archienemigo de Jesús, es el creador de todo el mal en el mundo. El diablo nunca anda en nada bueno, ya sea actuando a través de fariseos y otros líderes religiosos de la época de Jesús a fin de evitar la obra de Dios para la salvación de los pecadores, o causando una pandemia que acaba con la vida, el sustento y el bienestar futuro de millones. Lo bueno es que Dios no es como el dueño ausente de una propiedad que nos dejó aquí solos. Al contrario, Él envió a Jesús para que disfrutemos de una vida plena, a pesar de los ataques del maligno. Incluso con la presión económica extraordinaria que las crisis imponen a las familias, los padres deben actuar para preservar la salud mental suya y la de sus hijos durante este periodo de inestabilidad e imprevisibilidad. El diálogo y la paciencia son esenciales en este proceso. ¿Cómo sobrevivir emocionalmente en tiempos de crisis? La preocupación y la ansiedad se han apoderado de millones de personas. Temen la COVID-19 o alguna otra enfermedad futura. Se enteraron del aumento de muertes y temblaron de miedo. Se preocuparon por sus hijos, sus nietos o sus padres ancianos, y muchos todavía se sienten así. O tal vez tienen miedo del factor financiero. A muchos les preocupa no poder pagar el alquiler o financiar su propia casa. Se preocupan por una empresa que ha cerrado y tienen miedo de no tener trabajo después de la pandemia. Para algunos es aún más cruel. Les preocupa cómo alimentar a su familia. Están al límite ante tanta incertidumbre sobre el futuro. La respuesta al miedo debilitante es la confianza en el amor, el cuidado y las provisiones de Dios para nosotros. La palabra de Dios nos da ejemplos reales de la crisis que enfrentaron los hijos de Dios y cómo desarrollaron una confianza más profunda durante los periodos de prueba. Estas historias bíblicas revelan principios eternos que desarrollan la fe. Fueron escritas en otro tiempo y lugar, pero continúan hablándonos en este tiempo y lugar. Fueron escritas hace siglos, pero se expresan con relevancia en el siglo XXI a un mundo devastado por una pandemia mortal y abrumadora.
Dios sigue teniendo todo bajo control en tiempos de crisis. El reino de Judá enfrentó una grave crisis. La devastación y la muerte acechaban a la puerta. La catástrofe parecía segura. El gran rey asirio Tiglat-Pileser III estaba obsesionado por conquistar el Medio Oriente. Ya había dominado gran parte de Asia Occidental. Usías, rey de Judá, era la principal figura de resistencia contra la opresión asiria. Usías había reinado durante 52 años, 791 a 739 a.C. Durante su gobierno la nación había prosperado. Las zonas desérticas habían sido reconquistadas. Los muros de Jerusalén habían sido fortificados. La nación había expandido su territorio. La prosperidad de Judá se debía en gran parte a la fidelidad de Usías a Dios. Sin embargo, en un acto de arrogancia y vanidad, trató de quemar incienso en el templo. Esto era responsabilidad exclusiva de los sacerdotes. Fue inmediatamente afectado por lepra y finalmente murió. La nación quedó devastada. Su gobernante estaba muerto. La ruina parecía segura. Todas las esperanzas de resistir al ejército aparentemente invencible de Asiria se habían desvanecido como una sombra. Los habitantes de la nación estaban paralizados por el miedo. Se acercaba un invasor enemigo y parecía que no había mucho que hacer al respecto. En el momento de esta catástrofe, Isaías escribió: «El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo». Isaías capítulo 6, versículo 1. En medio de una crisis, el trono del cielo no está vacante. Dios le aseguró a su pueblo que Él tiene todo bajo control. Él todavía es soberano. La crisis no toma a Dios por sorpresa. Dios no nos deja solos en medio de nuestras mayores pruebas. La pandemia puede atacar, pero Dios permanece sentado en su trono. Un enemigo invasor, un coronavirus devastó la tierra, pero en estos tiempos difíciles podemos aprender lecciones de confianza. Cuando el miedo abandona la escena, dejando espacio para la confianza, la paz inunda nuestra vida. El profeta Isaías declaró una poderosa promesa al pueblo de Dios. Su mensaje sigue resonando en los pasillos del tiempo. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. El sencillo secreto para sobrevivir a cualquier crisis que enfrentamos es la confianza en que el Creador del universo y Redentor del mundo nos ama y se preocupa por nosotros, independientemente de lo que nos esté afectando o lleguemos a enfrentar. Cuando las enfermedades invaden nuestra tierra, cuando nuestro cuerpo arde de fiebre, cuando la vida parece desplomarse, aún podemos confiar. Podemos creer que, por medio del Espíritu Santo, Dios está con nosotros, nos fortalece, nos alienta, nos apoya y nos da la esperanza de un mañana mejor. Por lo tanto, podemos dirigir nuestra mirada hacia el día en que la enfermedad, el sufrimiento y la angustia ya no existirán.